Bienvenidos a Memorias de un consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 63 de Memorias de un consultor. Cuéntame. El 25 de agosto de 2012 moría Neil Armstrong, quien el 20 de junio de 1969 se había convertido en el primer hombre en caminar por la superficie lunar. Con el permiso claro de los negacionistas, ya que aún hay gente que mantiene que todo aquello fue un montaje. Y esto no hubiera podido llevarse a cabo nunca sin sus compañeros de tripulación, Michael Collins y Edwin Buzz Aldrin, y por supuesto de todo el equipo que había detrás de la misión del Apolo 11. En cualquier caso, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Pero pongamos los pies en la tierra y vamos a empezar. Lo primero que quiero hacer antes de empezar es dar las gracias a las personas que os habéis molestado en hacer una valoración e incluso escribir una reseña en Apple Podcast. Gracias por el gesto y por el contenido de las mismas. Parece ser que sí que había gente al otro lado. Bueno, eso lo tenía claro porque algunos de los que me conocéis personalmente muchas veces me comentáis algo directamente por mail o por WhatsApp, como hizo por ejemplo la semana pasada un buen amigo con el que coincidí precisamente en ZZC, aunque ya nos conocíamos de antes. Vamos a llamarle el catedrático, mote que le puso en la vida real el ya mencionado alguna vez Lenin por sus dotes didácticas. En el episodio anterior hacía referencia a Zipizape y decía que quería haberlos mencionado en el episodio 21 como Starkey Hatch. Y el catedrático me dijo que había vuelto a escuchar ese episodio y no encontraba la referencia. Así que estuve revisando mis notas y efectivamente así era, pero todo tenía un sentido. Esto me sirve para explicaros por encima el sistema que llevo para tener un cierto control sobre lo que cuento. Algo sobre lo que ya hablé en el episodio 31, y si no es este, el catedrático me corregirá. Básicamente tengo una lista de episodios con una línea para situarlo en el tiempo y una breve reseña de lo que quiero contar. Después, cuando llega el momento, escribo un guión o una escaleta al menos para grabarlo y sacar el extracto en la web. Todo esto empecé haciéndolo en documentos de Google, pero ya hace meses que lo pasé a Notion, donde tengo varias tablas relacionadas, una con los episodios y otra de empresas y personajes a los que voy mencionando, donde tengo reflejado también su nombre real y el ficticio y en qué episodio aparecen. Como esto no empecé a hacerlo desde el inicio, me falta alguna referencia de los personajes de los primeros capítulos. Concretamente, para esta pareja de dos se me ocurrieron varios nombres, pero hasta que no llegara el momento de que aparecieran en escena, no tenía sentido decantarse por uno o por otro. Y cuando ha llegado el momento, como me había dado por personajes de tebeos más que de cómic, pensé en seguir con esa línea. Y de ahí lo de Zipizape. Y lo de Starkey Hatch, pues era simplemente una idea inicial para identificar a una pareja formada por un rubio y un moreno. Pero resulta que en el episodio 21 hice referencia a uno de ellos y le llamé Forrest porque tiene cierta tendencia, vamos a llamarle así, a correr. Así que Forrest pasa ahora a llamarse Zape y Starkey Hatch han perdido la oportunidad de aparecer en este podcast. Bien, hechas las aclaraciones oportunas y teniendo claro que no puedo decir lo de esto da igual porque nadie se va a dar cuenta, vamos a ver dónde nos quedamos en el episodio anterior. Pasado un mes del viaje a por aventura y después de un par de conversaciones, decido incorporarme a ZZC. No creo que ninguna de esas conversaciones durara más de media hora. Ya nos conocíamos, así que lo único que quedaba era ponernos de acuerdo en las condiciones. Yo le dije que quería una relación mercantil con una cantidad fija mensual todos los meses y la idea era empezar a construir un equipo y formar el área de HR que hasta entonces no tenían. Bueno, realmente tenía una persona,
pero que no tenía un cometido claro, que había estado dando soporte en algún cliente, pero sin ningún apoyo más. Vamos a llamarla Azofaifa. Como he comentado, conocía la empresa desde sus inicios, tanto a los socios como a algunos de sus trabajadores, entre ellos especialmente a dos que empezaron con ellos desde esos inicios. Vamos a llamarlos Boquerón y Chabela. De hecho, cuando les pido que me cuenten cómo se organizan, la estructura de empresa, etcétera, me dicen que ellos dos, Zipizape, son los reyes del mambo. Y luego por debajo estaríamos Boquerón, Chabela, Álamo, que se había incorporado con ellos unos meses antes, con todo su equipo, y yo, que acababa de llegar, yo conmigo mismo. Les digo que muy bien, y me dice que eso sería lo que podemos llamar el comité de dirección, que nos reuniríamos con cierta periodicidad y definiríamos entre todos la estrategia de la empresa. Les digo que muy bien, pero que me gustaría conocer un poco el resto de la organización. Bien, pues por debajo de esa primera capa nos encontramos otra capa de, quiero recordar que eran unos 11 directores, a los cuales a la mayoría no conocía. Y el espectro era muy variopinto. Había alguno que era director de sí mismo, ya que no tenía nadie que dependiera directamente de él, y luego otro del que dependían 40 personas. Algo a simple vista que sonaba un poco raro, pero oye, cada uno organiza su casa como quiere. Les pido que me pinten por encima el organigrama para saber de quién depende cada uno de esos directores, y eso como que no estaba muy claro. O más bien sí, dependían todos directamente de ellos. Cuando yo entendía que lo suyo era que dependieran de esas dos personas que había justo por debajo. Al menos alguno de ellos, pero no. De hecho, no eran capaces de dibujar un organigrama. Y eso era algo que a mí, por aquel entonces, me llamaba mucho la atención. Aunque luego con el tiempo me he dado cuenta de que eran unos avanzados y trabajaban en lo que ahora podemos llamar organizaciones líquidas, sin jerarquía, sin restricciones. Bueno, eso, o que había gente que no iba a soportar muy bien eso de tú ahora reportas a este o al otro en lugar de hablar conmigo directamente. Realmente yo nunca he sido muy de jerarquías y me gusta tener un trato cercano con la gente. Pero cuando alcanzas un determinado volumen es imposible mantener ese tipo de gestión y tienes que delegar para poder llegar a todo. Y si no lo haces, pasa lo que pasa. Por ejemplo, tú puedes tener una empresa de 8 o 10 personas y encargarte de pagar tú las nóminas y hacer las transferencias e ir al banco. Cuando sois 200 eso es un poco inviable, o debería serlo. Y esto es algo que les había pasado ya hace tiempo. Os recuerdo que un día Zape me comentó, yo me di cuenta de lo que habíamos crecido cuando llegué a una cena de Navidad y había gente a la que no conocía. De todas formas, como comento, cada uno se organiza como quiere, y yo lo único que tenía claro es que el supuesto comité de dirección lo componíamos Zipi, Zape, Boquerón, Chabela, Álamo y yo. Hasta que llegó la primera convocatoria, y faltaron dos de esos elegidos. Y digo la primera, y puede que fuera la última, porque creo que reunión de ese tipo como tal, me suena que no volvimos a tener otra. Era una época movida, donde se estaba cometiendo una expansión internacional a distintos países, lo que unido a mi incorporación y la del equipo de Álamo, hacía que no hubiese mucho tiempo para hablar de estrategia. Curioso, ¿no? Quizá precisamente ese era el momento de hablar de estrategia, pero las cosas fueron así. De mi lado, empezamos a preparar alguna oferta para posibles colaboraciones y a visitar a algunos clientes que podían tener necesidades de HR. Curiosamente, como mi nombre por aquel entonces se relacionaba directamente con el módulo de HR, hoy en día también, pero menos, y a pesar de que ZZC llevaba más de 10 años en el mercado, varios clientes se pensaban que al estar yo allí en medio, pues solo hacían HR. Y cuando veían que no y les aclarábamos todo el espectro de soluciones que cubrían, pues se abrían otras opciones de colaboración. Como comento, cuando me incorporé había una persona junior que había estado en algún cliente y ese era todo mi equipo. Con eso aparecía la eterna duda de siempre. ¿Busco clientes y oportunidades aunque no tenga equipo o al revés? Empiezo a seleccionar gente y luego ya vemos qué podemos hacer. Y como siempre, en la virtud suele estar el término medio. Además, a veces las cosas van surgiendo de manera orgánica y es cuestión de ir adaptándose a las circunstancias. Estamos en esas cuando recibo una llamada de un antiguo cliente.
Vamos a llamarle Merche, que ya apareció en algún episodio anterior, con el que había trabajado directamente y luego a través de Esfera. Y me dice que tiene una propuesta de proyecto y que necesita enviársela a 3 proveedores. Que le pase mis nuevos datos de contacto. Le digo que se los paso, pero que en ese momento no voy a estar en disposición de enviarle ninguna oferta, ya que estoy formando el equipo. Y me dicen que bien, pero que así lo tiene para futuras ocasiones y que además me puedo presentar y en caso de ser adjudicado ya veríamos. Aunque tenía claro que era una oferta de relleno, se la envié y, oh sorpresa, nos fuimos los elegidos. Eso sí, recuerdo que me estuvieron mareando con distintas versiones de la misma. Y eso es algo que no entiendo. A ver, que yo entiendo que necesites cumplir el expediente y presentar 3 ofertas para cumplir con esas estrictas normas que luego te saltas como quieres, pero dímelo. Es decir, no me hagas perder el tiempo más de lo necesario. Tengo algún cliente, bueno, que es que no ha llegado ni a ser cliente, que alguna vez me ha llamado y directamente me ha dicho: Antonio, necesito que me envíes una oferta de relleno. Así, directamente. Y yo he cogido una plantilla, he modificado 4 cosas, se la he enviado y listo. Bueno, pues prefiero esto, aunque no me la des, que el que no me lo hice directamente. El caso es que la oferta de Merche se le adjudicó a otra consultora. Vamos a poner Cortisa, que también ha aparecido por aquí. Y me suena que el tercero en discordia eran mis antiguos socios, ya que les enviaron la oferta pensando que yo seguía por allí. Al enterarse de que ya no estaba allí, fue cuando me llamaron y añadieron a ZZC a la terna. ¿Qué dedujeron de esto mis ex socios? Pues que la oferta que le había llegado a Graciano, todavía no la habían largado por teléfono, recuerdo, y él, como era mi amigo, me la había pasado. Algo que podría haber sido incluso normal, ya que podemos considerar que ese cliente era originalmente mío, pero no entro en eso, porque realmente no pasó eso. Me llamaron directamente. El caso es que a él se lo echaron en cara sin ninguna prueba. Sin embargo, ellos veían normal seguir accediendo y leyendo mi correo corporativo sin mandar ningún tipo de respuesta de Antonio ya no está en la compañía, así como responder al móvil que tenía de empresa, sin avisar a nadie de eso, de que yo ya no estaba con ellos. Increíble, ¿no? ¿Qué sentido tenía ocultar algo que era evidente? ¿Y por cuánto tiempo pensaban hacerlo? Bueno, claro, que si tenemos en cuenta el episodio de amnesia temporal que comenté en el episodio anterior, todo era posible. De hecho, como contaré en próximos episodios, los oídos me estarían pitando una temporada. Volviendo a ZZC, presentamos la oferta, como he comentado, aunque simplemente para que me tuvieran ubicado para futuras ocasiones. Mientras formábamos el equipo, yo seguía con la formación en SAP, y recuerdo que ese verano hubo las típicas academias, y a mí me tocó impartir la de HR. En uno de los descansos se me acercó alguien que estaba en la DMM y se presentó como el responsable de aplicaciones de Merche, es decir, el que me había estado mareando con la dichosa oferta. Vamos a llamarle José Valera. Se disculpó por el mareo con la oferta, pero es que a él le habían dado mi nombre y no tenía ninguna referencia. Y le dije que no se preocupara, que esas cosas pasaban. Y tanto que pasaban, porque a la semana siguiente recibo una llamada de otro cliente, en este caso también viejo cliente nuestro y cliente en aquel entonces de Esfera, y me pide que le mande una oferta en 2 días para un proyecto de 8 meses. Este cliente era Astar, y salió en alguno de los primeros episodios. Le vuelvo a decir lo mismo que a Merche, que no tengo equipo y lo que me pide no lo veo viable, que podría hablar con alguna otra consultora a ver si a ellos les podría interesar enviar la oferta, y me dicen que vale, pero que tiene que ser en ese plazo de 2 o 3 días. Total, que llamo a esta otra consultora, vamos a llamarla Pedrinsa, y me dice que vale, que puedo contar con ellos y que en el caso de que ganen la oferta ya veríamos cómo podemos colaborar. Hasta darles hizo trabajar el fin de semana para tener la oferta lista el lunes, para después nada de nada. Era otra oferta de relleno, aunque jamás lo reconocieron. Y en ese caso me jodía más, porque yo había implicado a terceros, aunque tampoco creo que les extrañara, porque todos tenemos claro que este mercado funciona así. Además, este es un cliente de los que me gusta especialmente. Te llama y te dice: no sé qué hay que hacer exactamente, pero son 600 jornadas, tiene que estar en 8 meses y la tarifa es 30 euros la hora. Que digo yo, que de qué hay que hacer, en cuánto tiempo y por cuánto dinero, te puedo dejar que me digas 2 de las 3 cosas. Pero si me dices las 3, a mí no me interesa. Pero bueno, ese es otro tema.
Ante esa situación, viendo que sin moverme mucho me estaban empezando a llegar cosas, pero que no me podía ni plantear, comienza a tener sentido pensar en ir incorporando a gente al equipo, pero sin perder la cabeza, poco a poco y siempre que haya hueco y tenga sentido. Y justo estoy dándole vueltas a todo esto cuando aparecen en escena mis 2 primeros clientes, con nuevas oportunidades. Lo cual hizo que todo ese periodo de aterrizaje en ZZC se acelerara y tuviera que empezar a buscar la mejor tripulación para manejar esa nave. Yo acababa de aterrizar, pero todo estaba a punto de despegar. Pero esto os lo cuento la semana que viene. Primero hay que abrocharse bien los cinturones porque puede haber turbulencias. En este caso, la misión era más terrenal, aunque algunos, como veremos, parecía que vivieran en la Luna. Algunas cosas que aprendí de esto que os he contado. Pues 1, la estrategia de no tener estrategia no es una buena estrategia. 2, se cree el ladrón que son todos de su condición. Y 3, hay clientes con los que no merece la pena perder el tiempo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios en la página del podcast memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting. Apple, Google, iVoox, Amazon, etc. Si queréis dejar alguna reseña, ahí podéis hacerlo. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.